A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y algo más. El entrevistado del día de hoy es una de las grandes figuras del derecho en nuestro país. Un tratadista civil de mucha trayectoria, ha sido juez de cámara y bueno, es justamente el autor de uno de los códigos civiles y comerciales más importantes que tenemos en el país. Hablo del doctor López Mesa. Un gusto, doctor, ¿cómo anda? Un placer, un gusto poder hacer una entrevista. Esta es el tipo de charla que podrían durar horas, pero bueno, tenemos contados minutos porque vino a hacer una disertación a Posadas, así que vamos a tratar de aprovecharlo de la mejor forma posible. ¿Cómo no? Doctor, mucho ha cambiado el proceso civil, en particular el proceso de daño. ¿Cuáles fueron los grandes cambios que se dieron del Código Civil para acá, del Código Civil y Comercial para acá, desde el 2015 para acá? ¿Y cuáles son los cambios que deberían darse, según su opinión? Cambió mucho, creo que más que lo que la gente cree. En general muchos abogados y muchos jueces siguen aplicando lo que sabían con el Código de Vélez y le cambian el numerito del artículo, pero eso es un error gravísimo, porque han cambiado las lógicas y han cambiado los principios en el Código Civil y Comercial respecto del Código de Vélez. Es más, en algunos aspectos rigen principios exactamente contrarios. Entonces es un error creer que todo es lo mismo y que cambió el número. En cómo ha cambiado, bueno, el problema más grave es que además de que el Código Civil y Comercial es un código a medio terminar, porque los artículos están como en borrador. Es más, le tiraron a los jueces por la cabeza el terminar los artículos, que le falta contenido, que le faltan precisiones, requisitos. Incluso contradicciones. Ni hablar, hay hasta errores de ortografía. Ahí tendría que explicarle, por ejemplo, a los miembros de la comisión redactora que la palabra alea no lleva acento. No hablemos de sintaxis. Además hay remisiones erróneas en el código, o sea, hay muchos errores en el código. Haría falta una ley de fe de ratas, como hubo con el Código de Vélez en su momento, que hizo el maestro Lisandro Segovia. Pero bueno, aunque sea una reforma, sin una ley de fe de ratas. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Bueno, ha cambiado el proceso mucho, pero no se refleja ¿cómo decirlo? Los americanos le llaman empate. Acá por empate no se diría. Ellos dicen que cuando dos normas se empatan, es decir, cuando dos normas se corresponden. Es decir, hay una falta de correspondencia entre los códigos procesales y el Código Civil y Comercial, de modo tal de que si no sabes mucho derecho, es bastante difícil llevar a la práctica las nuevas herramientas del Código Civil y Comercial. Y desde ya te digo que, a mi juicio, en materia de responsabilidad civil, lo más interesante del Código Civil y Comercial es la función preventiva de la responsabilidad civil. Eso es lo más interesante. Lo que pasa es que necesitas jueces formados y jueces proactivos, porque esas normas, como te dije, también están a medio terminar y encima hay algunas dispersas. Entonces tenés que encontrarlas y después tenés que saber aplicarlas. Si vos te fijas sobre prevención del daño, por ejemplo, que es un tema fundamental porque en Argentina se daña mucho y después hay que pagar los costos. Vos calculás que solamente en materia de accidentes de tránsito, por año nos cuesta entre 5 y 7.500 millones de dólares de daños y perjuicios. Solo en materia de accidentes de tránsito. Sumale accidentes de trabajo. Y sumale otras causas. O sea, hay una dañosidad enorme en Argentina. No sé cuántos puntos del Producto Bruto Interno serán, pero unos cuantos. Después andan con medidas desesperadas buscando dólares cuando se podría evitar por este lado el gastarlos. En cuanto a prueba, ¿qué novedades observa usted en este nuevo código? ¿Qué pruebas cree usted que son las reinas, la probatio probatísima hoy por hoy, y cuáles se incorporan? Pienso en la prueba digital como lo más novedoso. Bueno, el Código Civil y Comercial en ese aspecto es vetusto. Parece mentira, entró a regir el 1 de agosto de 2015, pero es vetusto porque ni siquiera habla de WhatsApp. No menciona en ninguno de sus artículos como prueba, por ejemplo, el WhatsApp, el email, no habla de nada digital. O sea, conceptualmente es un código vetusto, pese a que algunos dicen que era modernoso. Te voy a dar un ejemplo. A los animales los clasifica como cosas muebles, cuando los países más avanzados los consideran seres sintientes para protegerlos. El código en ese sentido atrasa 70 años.
Y después, bueno, lo que uno ve es que, digamos, se han dejado llevar por una serie de ocurrencias y no han ido al núcleo, al hueso del asunto. Entonces, por ejemplo, vos decís nuevas formas de prueba. Ninguna ha sido receptada, que vos digas, bueno, se podría hacer Google Earth, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que no se use Google Earth, por ejemplo, para las usucapiones? Las prescripciones adquisitivas. Cuando vos sabés que ese artilugio te permite saber si está ocupado el inmueble, si te lo usurparon, si no... nada de eso está en el Código tiempo y dinero, Civil por supuesto. Nada de eso está en el Código Civil y Comercial. Lo bueno que tiene el Código Civil y Comercial, porque tampoco vamos a decir que es todo malo, es lo que receptó en materia de carga de la prueba. Artículos 1734 a 1736. Eso está bien. Eso estuvo bien. Porque eso unifica de algún modo el tema de la carga de la prueba. ¿Quién debe probar? Por ejemplo, vos haces un juicio, bueno, ¿quién debe probar? Y tiene una norma que es muy interesante, que es el artículo 1735, que habla de lo que se llama cargas probatorias dinámicas, que antes la jurisprudencia la aplicaba, pero flojito de papeles, digamos. Lo que las tornaba de dudosa legalidad. Para mí eran inconstitucionales. Claro. Ahora por lo menos hay una base. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un sanatorio, un geriátrico, anda a probar lo que pasa dentro de esos lugares, siendo vos, por ejemplo, el hijo de la víctima. Entonces, en esos casos, el artículo 1735 dice que quien tiene más facilidad para probar tiene que colaborar con la prueba, si no quiere que después le digan que no hizo lo que tenía que hacer. Claro. Eso es muy interesante. Totalmente. Doctor, ¿usted cuántos años de magistrado tuvo? 8 de camarista, 6 de funcionario judicial de alto rango. Fui secretario de un Tribunal Superior de Provincia de Neuquén y de una Cámara de Apelaciones, también de Neuquén. Y fui asesor general de gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo cual hasta ahora constituye el cargo más alto. Fui el asesor general de gobierno número 83, y entre mis antecesores se cuentan Dalmacio Vélez Arfield, Carlos Tejedor, Juan José Paso. O sea, claramente fue el cargo más... Sillón caliente ese. Sí. Tuve 15 meses, me encantó ejercerlo, y cuando no compartí lo que se iba a seguir haciendo, me fui. Cosa que en Argentina es raro, porque yo he renunciado, yo me fui 3 veces del Poder Judicial. En general la gente se sorprende, pero yo hago mi mejor esfuerzo, mientras la cosa va, colaboro, y el día que no comparto, me voy. Yo nunca he sido, digamos, calentador de sillas, o sea, cuando veo que la cosa no va por ahí, que te están equivocando, que no puedo influir en la solución que creo correcta, me voy y sigo por otro lado. En esa experiencia como magistrado y también como secretario, ¿qué es lo primero que mira un juez cuando le llega una causa de daños, por ejemplo, acá entre nosotros? No creo que las 48 páginas de la demanda. Casi imposible. Primero, si alguien te hace una demanda de 48 páginas es porque no conoce el negocio. Comparto. O sea, no te leen directamente. O sea, cualquier cosa... Hay un libro de un español, yo tuve la suerte de estudiar en España, en un país que era maravilloso, hoy ya no lo es, era un país que era maravilloso. Yo extraño ese país nuestro, ¿no? De la década del 70. El hijo de una maestra de grado, como fui yo, pudo estudiar en Europa, cosa que hoy es impensable. Entonces, en Europa leí muchas cosas, aprendí mucho. Después, cuando ya volví, ya fue otro partido, porque a partir de ahí nadie me contestó una pregunta, con la formación que aquí. Fui pasante de la justicia española también. Y, ¿cómo se llama? Uno ve muchas cosas, pero, por ejemplo, hay un libro español que se llama El alma de la toga. Lo he leído. De Ángel Osorio y Gallardo. Sí. Y hay una de las frases que dice: sé breve. Consejo a los abogados, ¿no? Sé breve, porque la brevedad es el manjar predilecto de los magistrados. Si lo eres, es decir, si eres breve, te darán la razón aunque no la tengas, y a veces aunque la tengas. Es una ironía, ¿no? Pero, o sea, una persona que hace una demanda de 50 páginas, un recurso de 200, no conoce el oficio. Nosotros teníamos un sujeto, no vamos a hacer nombres, cuando yo era camarista y vocal subrogante del Tribunal Superior de Justicia, porque la Cámara de Trelew era la subrogante del Tribunal de Chubut en todo, ya que todas las semanas integrábamos el tribunal. Se excusaban que daba calambre los vocales titulares, y entonces nos tocaba a nosotros. Y había un señor de Comodoro Rivadavia, que era abogado, que hacía unos recursos. Una vez
llegué a ver un recurso extraordinario dividido en 2 cuerpos. Es decir, cada cuerpo 200 páginas. Prácticamente era una resma. O sea, si vos escribís 500 páginas, no te van a leer, hermano. O sea, es así de simple. Totalmente. Entonces, si un juez ve una demanda de 40 y pico páginas, mira lo sustancial y dice, acá pasa algo raro. Porque el buen derecho es simple. Ya cuando alguien te dice que si bien es cierto tal cosa, no es menos cierto tal otra, que pudiera parecer, pero en realidad es porque está mal. Entonces, lo que uno ve, y sobre todo cuando uno tiene oficio, uno mira en la causa 4 o 5 cosas y ya sabe qué es verdad, qué es mentira. O sea, ¿cuáles son esas 4 o 5 cosas? Primero, la prueba que ofrece. La prueba que ofrece es fundamental, porque hay gente que habla mucho, pero la prueba es paupérrima. Segundo, la claridad de las cosas que plantea. Cuando alguien te empieza con argumentos, por ejemplo, emotivos, queriendo conmover las fibras íntimas del juez, es porque no sabe. Porque eso no sirve. ¿No? O después, por ejemplo, otra cosa, los que hacen preguntas. Hay gente que hace preguntas retóricas en los escritos. Eso no sirve para nada. Abogado socrático. Claro, por ejemplo, y entonces, excelentísima Cámara, ¿dónde queda la justicia? Eso es porque ya está, listo. Se volcó hasta encima. ¿Por qué? Porque, como dije yo una vez en algunos votos, preguntas no son agravios. Entonces, cuando vos haces preguntas así en voz alta, en el fondo estás expresando dudas, pero eso no son argumentos. No sirve para nada. ¿Y qué es lo que un juez mira? La prueba, los testigos. Y respecto de los testigos, lo que más se mira es lo que se llama la razón de los dichos. ¿Por qué? Porque la razón de los dichos es cómo el testigo sabe lo que está diciendo. Esos testigos, por ejemplo, que están hablando de miles de cosas y de golpe, ¿y usted cómo sabe? No, lo que pasa es que la señora me contó. Eso no es un testigo, es lo que se llama testigo de oídas. Los testigos de oídas no son testigos. Entonces, esas cosas mira un juez. Y después también mira el tema de cómo se cuantificó. Es decir, el daño que se reclama, cómo se lo calculó. Porque hay veces que directamente es irrisorio lo que se dice. Hay cosas que una vez nos tocó un caso Nahuelán contra Lucini, en el cual el sujeto no estaba ni siquiera inscrito en la FIP. Tuvo un accidente y vino a reclamar que era fotógrafo de carreras de autos y reclamó como $400.000 sin estar inscrito en la FIP. O sea, eso directamente ya es descalificador. Y otra cosa que yo miraba, muchos jueces no lo hacen, pero yo sí lo miraba y mi cámara también, era si el que peticiona desde la ilegalidad. Porque nosotros aplicábamos una regla que yo aprendí cuando estudié en Estados Unidos, en la American University, la llamada regla Clean Hands, manos limpias. Que no significa que te tenés que lavar las manos antes de ir a tribunales, sino que vos tenés que peticionar en tribunales con las manos limpias, es decir, sin malicia, sin culpa, sin antijuridicidad. Una vez una mujer que estaba ocupando un inmueble y que estaba conectada clandestinamente al gas y a la luz, nos interpuso un amparo para que le mandáramos reconectar los servicios. Pues no puede hacer eso. Es el caso del ladrón que reclama daños cuando entra a robar. Pero claro, un juez no puede hacer eso. Ni aunque nos hubiera conmovido, un juez no puede hacer eso. Eso me lo enseñó uno de los primeros jueces que tuve, que aprendí mucho en La Plata, el doctor Crespi, que me dijo, mire, si lo que peticiona es ilegal, no lo puedo dar. Y si lo que peticiona es legal, tiene que ir a otro lado, porque lo que peticionaba es que se le ordene a un médico que haga determinado acto. Si es legal, que lo haga el médico, ¿yo qué tengo que ver? Porque viste que a veces la gente, pues como los médicos suelen tener cierta desconfianza, quieren que el juez les ordene. Y eso no es así. Porque si el juez les ordene, si, por ejemplo, antes cuando no estaba la ley de aborto, por más que el juez le ordenara, no se podía. Salvo los casos que la ley permitía. Entonces, si la ley lo permite, ¿para qué te va a ordenar el juez? Entonces, hay jueces que incluso ordenan hacer cosas que son ilegales. Te voy a dar un ejemplo. En Paraguay, durante la pandemia, había cantidad de amparos. Porque la gente se moría en su casa, en las calles. No había camas para todos. Entonces, la gente metía el amparo, incluso por tratamientos que no estaban autorizados por el organismo de control de salud. Eso un juez no lo puede dar. Suponete que vos me venís a decir que querés para un familiar tuyo o alguien un tratamiento que no está autorizado por la ANMAT. Yo como juez no te lo puedo dar.
porque no está regularizado eso, o sea, eso es un experimento. ¿Cómo un juez va a disponer experimentos? Bueno, sin embargo, hay jueces que lo hacen. Doctor, con su experiencia como camarista especialmente, a la hora de interponer una apelación, hace poco un camarista amigo me decía, vos podés encontrar 15 agravios y los 15 pueden ser válidos, pero nunca expreses más de 2 o 3 como mucho. ¿Es así? Exacto, hay que concentrar el ataque en puntos de quiebre, porque de otro modo se diluye la atención. La gente que plantea agravios entremezclados de cosas importantes con sutilezas excesivas o con tonterías es porque no tiene muy claro cómo se hace un recurso. Lo que hay que hacer es conmover las vigas de sustentación de la sentencia que se ataca, pero no necesariamente tirar todo lo que uno ve, porque con ese criterio sería interminable. Claro. Si uno tiene 5 agravios buenos, suficiente, como mucho 5, y ya es bastante. Lo que no se puede es dejar vigas. La sentencia es una decisión que se apoya en ciertas premisas. Para hacer caer la sentencia hay que voltear esas premisas que son como las vigas de sustentación. Lo que no se puede dejar es ninguna viga en pie, porque en eso puede quedar firme el decisorio. Pero con agravios suficientes para voltearlas a todas, no hace falta que sean muchos. Para ir cerrando, porque sabemos que tienen muchas cosas que hacer, hace un rato hablábamos del Alma de la Toga, un libro que a mí en particular que me lo recomendó fue Alvarado Belloso en su momento. Lo leí y justamente la idea que me quedó es lo de la brevedad. ¿Qué libros debería leer un abogado de forma indefectible? Esto debe leerlo, además de los tratados. Yo le recomiendo siempre a mis estudiantes y a abogados jóvenes que consigan, aunque sea digitalmente, alguna edición de la jurisprudencia como fuente del derecho de un maestro español, José Puig Brutau. Brutau, no Brutó, porque era catalán, no francés. José Puig Brutau, editorial Bosch de Barcelona. La jurisprudencia como fuente del derecho. Uno lee ese libro, yo lo leí de joven, y le cambia la perspectiva que tiene del derecho, de la jurisprudencia, de la magistratura. Es una obra brillante. Y no es muy grande, un libro, el doble de este, por ejemplo. Cerramos justamente con esto. Antes de comenzar estábamos charlando y me mostraba esta pequeña obra de arte, pequeña, pero si sumamos los otros 26 tomos se vuelve una gran obra de arte. Cuénteme qué particularidades tiene este código comentado. Nosotros escribimos acá el código que hubiéramos querido poder comprar y no encontrábamos. Lo diseñamos en conjunto con el codirector, el doctor Barraida Delfino, y con la editorial. Y es el código que no vas a encontrar. Ninguno de los códigos que se vendió antes tiene estas particularidades. Tiene 5 partes. Cada artículo, el comentario de cada artículo tiene 5 partes. Primero las concordancias, es decir, con qué normas se comunica, con qué normas se interactúa. Después la interacción normativa que te explica que es como un mapa. Te explica esa norma, si es principio general, si es excepción, de dónde salió, de dónde la sacaron, si está bien, si está mal. Después la jurisprudencia, que ningún código tiene. Esto está plagado de jurisprudencia, es decir, cómo interpretan los tribunales esa norma. Después el comentario. El comentario es directo en primera persona. Nada que dijo fulano, dijo mengano, no. Esto es así, por esto, lo que uno ve. ¿Qué es lo que la gente quiere? La opinión de uno. Finalmente, una breve reseña bibliográfica, es decir, de libros donde se puede ampliar ese tema, elegidos, obviamente no citamos. Consecuentemente, es una obra para trabajar. Yo creo que cuando ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte de Santa Fe y otras cortes la mandaron comprar aún incompleta. Faltan todavía 6 tomos que están saliendo. Para mayo del año que viene está completa. Ya hay 21 publicados. Si la mandaron comprar incompleta para la biblioteca de la Corte Suprema, quiero creer que algo bien debemos haber hecho. Así que realmente es un honor. Y para mí es mi legado. Yo quiero dejar con esto un legado a las generaciones más jóvenes, como para que lo que hizo en su momento el gran maestro Raimundo Salvat con el Código de Vélez, que fue hacer una exégesis, para que se entienda qué es una exégesis. Esto es como si vos vas a construir una obra de altura en un terreno flojo, desparejo, inundado por sectores. Lo que tenés que hacer primero es una buena base. Hay que enterrar pilotes para agarrar suelo firme. Bueno, eso es una exégesis.
Hasta que se hace eso, no se puede construir buena doctrina encima. Mi idea es hacerla yo de este código como la hizo Salvat en su momento, porque hasta ahora no lo había hecho nadie. Y mi abuelo español, don Fermín Mesa, siempre me enseñó que cuando querés un trabajo bien, lo haces vos. No esperes que nadie más lo haga. Pequeño detalle. Doctor, Un ha placer. sido muy amable. Un placer. gusto. Un placer. Marcelo López Mesa.